Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Hoy nuestro invitado es Mindaji Bastida Muñoz. Él es mexicano. Se ha dedicado a preservar la filosofía y tradiciones de su pueblo otomí y a desarrollar iniciativas para cuidar los sitios sagrados de nuestro planeta. Es doctor en Desarrollo Rural, director del Programa de Naciones Originarias en La Fuente y coordinador general del Consejo Regional Otomí Tolteca. Además, es autor del libro Ancestros. Mindaji, mil gracias por aceptar esta invitación en tu apretada agenda, en este viaje a este país. Y yo querría comenzar preguntando, ¿qué haces acá en este país, Mindaji? Antes que nada quiero agradecer la invitación para estar aquí con ustedes, contigo, Susana. Gracias. Y es un honor estar aquí en este tiempo y en este espacio. Ajá. He venido a Chile porque Chile es un país muy especial. Creo que he vuelto unas 10, 15 veces. Ya no sé. Hace mucho que nos visitas. Sí, la primera vez que visité fue en 1997. Ya. Porque yo venía a visitar a mi novia, Ah, genial. que ahora es mi esposa, Perfecto. Chilena. chilena. Genial. Chilena, con raíces ancestrales celtas y mapuche. Perfecto. Bien. Por eso tengo esta fuerte conexión con este bello país. Genial. Mindaji, ¿y dónde naciste? Yo nací en una comunidad lacustre en el Zambata, que es el Valle de la Luna, y que hoy se le conoce como Valle de Toluca, en el centro de México. Es más o menos 1 hora y media manejando de Ciudad de México hacia el poniente. Ahí nací. Ahí nací con una familia muy grande. Cuando yo desperté a la vida ya habían 5 hermanos más. Ajá. Y después otros 4 más. Ok. Entonces somos una familia extensa, Numerosa. numerosa, de 10 hermanos. Ajá. Pero más allá también los tíos, las tías, o sea, somos bastantes. Muchos. Sí, sí. Sí. ¿Y cómo fue que tomaste este camino de la filosofía, de los ancestros y del pueblo otomí? Me recuerdo un día que, hay muchas anécdotas, pero me recuerdo un día que tenía como 3 años Chiquita. y volteé así para todos lados porque era mi cumpleaños. Okay. Estaba un poco molesto porque veía que éramos muchos, que como que me disgustaba algo de la familia o de cómo estaba ocurriendo en mi pueblo, porque había un ecocidio y además había muchas necesidades. Y yo me preguntaba, ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué nací en esta familia? Esa fue la pregunta. Y entonces, en mi imaginación, yo dije, voy a hacer algo. Y entonces, entre que fui a la escuela, Ajá. déjame contarte que yo empecé a leer y a escribir a los 4 años y medio. Chiquitito. Porque mi padre era una persona muy dura. Él quería que todos saliéramos adelante, quería que estudiáramos. Y yo veía cómo reprendía a mis hermanos y hermanas cuando no se sabían la lección o no sabían juntar bien los números o las letras. Entonces yo dije, yo no voy a dejar que me maltraten. Perfecto.
Y entonces empecé a buscar libros con mis primos, con mis vecinos, y empecé a juntar las letras. Cuando él me dijo, ¿sabes qué? Ya es momento que te voy a enseñar el silabario. Y el silabario es saber juntar letras. Y entonces yo le dije, ya sé juntar las letras. Entonces él al darse cuenta me hizo una prueba y me dice, bueno, ya sabes leer. Te voy a inscribir a la escuela como oyente, porque todavía no tienes la edad. En ese tiempo, los niños entraban a los 7 años a la primaria, a la Perfecto. elemental. Sí. Pero yo era un niño, casi un pequeñito. Y entonces no tuve acceso a los libros, no tenía la edad, pero conseguí. Y ya estando en la escuela, empezamos a ver que pues, mis compañeros no sabían leer ni escribir. Yo les ayudaba a hacer sus tareas. Genial. Y eso era muy bonito porque Lindo. yo me sentía útil. Pero pasó una cosa también entre eso, porque me recuerdo que a mí me encantaba mucho la milpa. La milpa es como la chacra, en donde sembramos maíz, frijol, calabazas, otras cosas. Y tenemos un patio y un traspatio. En el traspatio tenemos plantas medicinales, flores, frutos, árboles frutales. Y luego sigue la milpa, o sea, la chacra. Más atrás. Más atrás. Perfecto. Entonces, cuando se preparaba la tierra, salían cosas. Salían lo que nosotros llamamos tepalcates, o jigarros, o sea, pedazos de cerámica antigua. Sí, ok. ¿Sí? Y entonces, entre eso, yo iba entre los surcos, cuando volteaban la tierra, y yo los veía y sacaba esas piezas, Fragmentos como... pero era muy especial porque, o sea, yo sentía una conexión, una fuerza, una energía emanaba de esas reliquias. Ajá. Y yo encontraba unas caritas, o sea, como deidades. Sí. Los encontraba y los ponía así como un altar, como esto, en donde estaban el altar de mis papás, porque desde antes fueron cristianizados, Sí. catolizados. Sí. Pero yo, la verdad es que los ponía en ese sitio porque también los consideraba sagrados. Sin duda. Y allí quedaban. Entonces allí me despertó. Y hubo una cosa muy importante. Entre eso de que quiero decirles que cuando yo aprendí a leer y escribir, mi abuelo también se enteró. Ya. ¿Materno o paterno? Paterno. Paterno. Porque mis abuelos maternos son de una dinastía de los pájaros, Ya. pero ellos viven en la sierra, entre Querétaro y el estado de Hidalgo, que es la frontera entre los otomíes chichimecas. Ya. Entonces, eso es otra historia. Me voy a regresar a esta historia que es bellísima, esta anécdota, porque al enterarse mi abuelo que yo sabía leer y escribir, él me mandó a llamar. Y yo tengo mi segundo nombre como él. Mi nombre es Mindaji Crescencio. Crescencio. Y mi abuelo se llamaba Crescencio. Entonces, él, para distinguirme un poco, me puso un sobrenombre de alguien más que se llamaba como él, como yo, Crescencio Gavino. Entonces me decía, Gavino, ven para acá. Y entonces me sentaba y me recuerdo que dice, ¿sabes que yo te compré un banquito, una silla pequeña para niño? Jamás en mi vida había visto algo así. Y yo me emocioné. Dice, es para ti. Yo me sentí muy bien, único. Porque nadie tenía en la comunidad un asientito para niño. Sí. Dice, siéntate. Ya me senté. Y yo me recuerdo, desde antes de esa ocasión, que él siempre leía. Siempre leía en las tardes, sobre todo en las tardes. Tengo esa imagen grabada en mi mente,
de tener su libro y estar leyendo. Entonces saca el libro, un libro de cuero rojo, lo abre y me dice, lee, sé que tú ya sabes leer. Y claro, no leía yo tan Fluido como y tan él, rápido, claro. iba yo contando las letras, pero se dio cuenta que sí ya sabía leer. Y entonces me empezó, cada vez que iba, y a veces me mandaba a llamar, me dabas el libro. El libro de tapa roja. El libro de tapa roja de cuero rojo. Cuero rojo, Pero ese no era cualquier libro, seguro. era un libro divino. Ok. Les voy a narrar por qué. Antes de que yo naciera, cuando apenas mi madre había llegado a ser parte de la familia de mi papá, porque ella venía de la sierra y mi papá de aquí, de este lugar cenagoso de Laguna, se había ido a la Ciudad de México y mi madre también había llegado a la Ciudad de México y se conocieron en el bosque de Chapultepec, que es un bosque famosísimo. Es como el parque en Nueva York, el Central Park. Okay. Pero este bosque de Chapultepec es mucho más grande y más bonito. Seguro. Y entonces se conocieron allí porque mi mamá cuidaba a unos niños. Y mi papá andaba allí viendo la vida citadina, le gustaba ir mucho para allá. Y entonces se conocieron y la trajo al pueblo, a la comunidad. Y mis abuelos, mi abuelo, mis tíos eran músicos. Venimos de una familia de músicos. Maravilloso. Entonces, cuando pasó esto, que les cuento, ellos habían salido a cumplir compromisos de música. Cada fin de semana, a veces iban por 15 días, 20. En ese tiempo no había muchas bandas y los contrataban por todos lados. Pasaban 3, 4 semanas y a veces regresaban nada más por ropa y vámonos. Entonces era una vida así. Y las mujeres tenían que hacer doble trabajo. Trabajo de casa y trabajo de cortar leña, a veces de ir a piscar, de recoger los frutos. De proveer, claro, todo. Claro, de cosechar un montón Entonces de cosas. hubo un día que estaba nublado y mi abuela tenía el hacha para cortar los palos, porque iban a hacer sus tortillas. Rica. Las tortillas de maíz. Rica. Así hechas a mano, sí. como decimos. Entonces allí ya tenían sus cosas y ella estaba necesitando más leña y dice, pues no hay hombres, ahora tengo yo que cortar leña. Bueno, echó 2, 3 hachazos y en eso, ¡pum!, que se aparece una luz, así como cuando alguien toma una foto, un flash, sin sonido, solamente una luz. A eso no le llamamos nosotros ni rayo ni trueno. Ni relámpago. Ni relámpago, le llamamos centella. Esa es la centella. Entonces a mi abuela le cayó la centella. Es una luz muy especial, es una luz divina, porque nosotros en nuestro conocimiento ancestral sabemos que cuando le pega una centella o el rayo, a veces pega el rayo, no hay que tocar a la persona. Como la persona está llena de mucha energía, entonces si alguien lo toca es como si tocaran un foco con un hielo, se funde. Se funde. Entonces hay que dejar que otra luz venga y levante a la persona. Ay, ella queda tumbada. Ella queda tumbada, así, inconsciente. Entonces cuando alguien la tocó es como si la fundieran. Quedó inconsciente, quedó en coma por 2 semanas. Cuando despertó, estaba en ese momento mi mamá, mis familiares varones, mi abuelo, llegó y la llevaron al doctor aquí y allá. Sabían que estaba viva porque todavía resollaba un poquito con el espejo. Sí. No pudieron hacer nada los médicos. Se quedó así. Tuvieron que salir a volver a trabajar. La dejaron. Y otra vez se iban tomando turnos mis tías, mi mamá. Cuidándola. Y entonces, en ese tiempo,
que mientras estaba ida, pues como que se sentía una energía especial. Pero empezó a recuperar la vida. Okay. Y en el momento que la recupera, abre los ojos y le dice a mi mamá que va a ir allá atrás, va a ir al traspatio. Ya. Y le dice, no me sigan. Ya el Gran Espíritu, Dios me habló, que me va a dejar unas cosas, pero no me sigan. Y las demás tías dijeron, mamá, mamá. Y la querían, por favor, déjenme sola. Se fue allá atrás. Pero no puedes caminar, ¿por qué te vas sola? Dice, déjenme. Y como era una señora con mucha fuerza, entonces la dejaron. Cuando estaba allá atrás, otra luz. Oh. O sea, otra vez estaba medio nublado. Y otra luz, ¡pum! Como si alguien tomara una foto desde el cielo. Y ya corrieron. Mamá, ahora sí ya se murió. No. Mi abuela venía bien bonita, con hasta las chapitas aquí, sonrosada, y traía los ojos más claros ahora. Y yo me recuerdo ya cuando estaba ya casi muy grande, tenía los ojos entre violetas y grises. Hermoso. Un color muy hermoso, porque yo creo que le dejó ese color la centella. Pero bueno, venía ella con un libro en la mano, de tapa roja, de cuero rojo. Venía con un ramo de hierbas o de cosas sagradas. Entre ellas venía laurel, romero y palma real. Palma real. Esas eran las tres que venían. Y aquí ya en su pecho traía un distintivo, le llamamos. Yeah. Que el distintivo es como los que reciben los capitanes o generales, con una tela y luego una medalla, ¿verdad? Okay, sí. Pero los distintivos son grandes, o sea, son grandes con tela y una medalla. Entonces ella recibió eso de parte del Gran Espíritu. Okay. Ella no leía, o sea, no leía. Entonces le entregó el libro a mi abuelo y le dijo a mi mamá, bueno, cuando llegó mi abuelo, porque no había llegado, no estaba en ese tiempo, andaba en el trabajo. Entonces a mi madre le habló y no a ninguna de sus hijas. Y le dijo, ven, Mila, ven conmigo. La llevó a su cuarto. Aquí está mi babero. Un babero es una cosa tradicional que se ponen las mujeres allá en mi comunidad para hacer el quehacer. Okay. Y tienen unas bolsas grandes. Y como aquí se llaman delantal. Mandiles, eso. Sí. Pero así muy bonito, desde arriba hasta abajo. Y entonces ahí lo puso, su distintivo. Y dijo, cuando muera, por favor mételo conmigo. Prométeme. Y mi madre le prometió. Bueno, pasó eso. Las ramas las usaba y las reemplazaba. Cuando venían tormentas muy fuertes, ella era capaz de desviar los granizos, las tempestades. Entonces mi abuela se volvió curandera, pero no querían que le dijeran bruja. Entonces ella acordó para curar solamente a la familia. Mientras ella vivió, jamás tuvimos ninguna enfermedad o que fuéramos al hospital. ¿Qué pasó con el libro rojo? Toda esta historia se las cuento por el libro rojo. Sin duda. Porque ese libro rojo es el que mi abuelo me daba a leer. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces ahí estaba. Yo decía, no entiendo mucho. Seguí la escuela, pasaron unos años, como a los 13, 14 años, ya no fui a la escuela. Digo, ya no leí el libro. ¿Y la abuela murió mucho después? Mucho después. Okay.
Muchos años después. Muchos años. Pues tuvo una longeva, larga vida, ¿no? Yo conocí bien a mi abuela, mis abuelos me cuidaban mucho. Y entonces, con este libro rojo, yo crecí, pero crecí también en la escuela. Mis abuelos me hablaban de la sabiduría antigua. Entonces, yo en un momento dije, pues no, yo no, como que no quiero ir a la escuela, pero si no voy a la escuela, no voy a poder decirle a los demás. Entonces decidí de caminar en los dos mundos. Perfecto. Y al principio me gustaban mucho las artes, mucho, pero también las lenguas. Seguro. Y entonces... ¿Y la música? Y la música, me gustaba, yo fui 25 años músico, Genial. pero nunca fui así profesional. Y tengo muchos primos, tíos que han trabajado en sinfónicas, Ajá. pero mi destino estaba por otro lado. Ok. También fui bailarín durante muchos años. Perfecto. Incluso estuve en 2 ballets folclóricos Lindo. profesionales. Yo era capaz de ejecutar la danza del venado, que es una de las danzas más difíciles rituales en México. Y recordemos que México tiene uno de los primeros lugares a nivel mundial de danzas distintas. Entonces, esa danza seri la ejecutaba, pero también me iban a empezar a pagar por bailar. Y dije, no, yo quiero hacer otra cosa. Yo quiero hacer otra cosa. Eso lo hago porque me encanta, pero quiero conocer el mundo. Ajá. Desde pequeño. Algo me decía que tenía que conocer el mundo. Entonces, entre que iba yo a la universidad, iba yo a mis cursos, aprendía 3 lenguas al mismo tiempo. Ya. Luego me fui a la sierra, aprendí la lengua otomí, tolteca la reafirmé, sobre todo la ritual. Ajá. Y entiendo también el náhuatl. Entonces, más o menos 7 lenguas son las que manejo. Perfecto. Pero eso era como complementario a lo que yo estaba haciendo. Ajá. Seguí estudiando, mis abuelos fallecieron y yo quedé estudiando, me seguí estudiando. Entonces terminé la universidad, empecé a trabajar con la comunidad, con las comunidades allá, incluso un gobierno. Me fui a hacer una maestría a Canadá en ciencia política. El libro, ¿dónde está el libro? Sí, entonces ese es un misterio porque no sabemos si el libro se lo llevó allí o en dónde está, pero está en mi corazón, Sin duda. está en mi ser. ¿Y se fue a la tumba con tu madre, con tu abuela? No sabemos. Entonces, la situación es que así fue mi vida. Hubo un momento en que yo tuve que decidir si ser músico o ser esto o lo otro, sin dejar de serlo. Ajá. Me continué por el camino académico. Perfecto. Pero sin dejar lo académico, también continué con el camino de la sabiduría ancestral. Porque tuve otros mentores. Ajá. Entonces ahora uno de mis mentores, que ya es muy mayor, es el guardián de uno de los principales volcanes en México, Ya. de la Malinche. Él se llama Tai Ranchero Márquez, pero he tenido otros. Entonces ahora puedo decir que uno de mis padres espirituales es un Mamo Kogi que ha estado en la cueva de 37 años. Entonces en esos dos mundos me he movido y he logrado lo que era mi sueño también, que siempre estuvo en mis sueños, conocer muchos países. Conozco ya más de 70 países y me faltan muchísimos, pero Viajar por el mundo. estamos en el camino. Y viajar no tan solo por conocer, No. sino con el propósito Ujú. de cuidar la vida. Ujú. Entonces mis abuelos me enseñaron la importancia de los sitios sagrados, de darles, de honrarles con esa reciprocidad a través de las ofrendas, los pagamentos. Y en eso estamos haciendo este trabajo. Perfecto. En las universidades. Con las universidades y con UNESCO
y sobre todo con los pueblos, más que Perfecto. nada con los pueblos. Ajá. ¿Y cómo es el entendimiento con los pueblos? ¿Cómo lo has vivido, Mindaji, en los Hay- distintos lugares del planeta? yo digo que hay una constante, hay diferencias, hay diversidad, pero también hay semejanzas. Ajá. Hay una matriz, Sí. y la matriz es el cuidado de la vida, o sea, es la actitud que tienen los pueblos con el universo, con el cuidado de la vida y sobre todo que reconocen a los 4 elementos sagrados de la vida como sagrados. Como sagrado. O sea, en la mente de los pueblos no hay un yo. En muchas lenguas de los pueblos no hay un yo, hay nosotros. Ajá. Es decir, en otras palabras, es lo colectivo. Porque dentro de la racionalidad instrumental, científica, está el individuo. Ajá. Y el individuo entonces es el reflejo de la ciencia. Y la ciencia no es neutral, es de acuerdo a las condiciones que se generan por este individuo, o este individualismo, este corporativismo. Entonces, dicho en otras palabras, lo que acontece en las comunidades es más colectivo y lo que acontece en las ciudades o en las sociedades modernas es el individualismo. Por un lado está la competencia, pero aquí está la colaboración. Perfecto. Entonces nosotros decimos, sí, unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Unidos en la diversidad. Eso. Ajá. O sea, y ahí está la clave de la armonía y el balance de la vida. Perfecto. Porque, dicho de otra manera, cuando pensamos en el individuo, o sea, nadie puede ser un individuo de por sí. O sea, el individuo existe gracias a los demás. O sea, lo colectivo. Ajá. Nadie puede vivir en la nada. Nadie puede vivir en la nada. Entonces, esto es lo que somos. Y en la mentalidad, en la sabiduría ancestral, desde los ancestros están los linajes. Entonces decimos, todas las relaciones, porque todas las relaciones es el reflejo de lo que yo soy. O sea, los 4 elementos de la vida, el agua no es un recurso, el agua es un elemento. La tierra no es un recurso. La tierra son elementales que nos ayudan a nutrirnos de vida para estar en este mundo. Lo mismo que las energías y el viento. Entonces nosotros, si hacemos una conciencia, somos el reflejo de esos elementos. No podríamos estar aquí en este mundo sin esos elementales. Sin duda. Y por lo tanto es sagrado. Entonces cuando entramos en esa generación de pensamiento, la vida la vemos distinta. No podemos agarrar o tomar más de lo que necesitamos. Y ahí está la clave de la vida, porque ahí está la trascendencia. Perfecto. Nos basamos en el pasado porque es nuestra raíz y vemos hacia el futuro con esa raíz, porque tenemos ese continuum. Pero, dicho de otra manera, no podemos vivir en el pasado, pero tampoco en el futuro. Solamente tenemos la oportunidad de estar aquí y el misterio es de que vivimos entre el pasado y en el futuro. Ese es el misterio. Entonces, ¿cómo trascendemos? A través de la semilla. Pero la semilla también es el pensamiento, Ajá. es la energía. Y entonces nosotros estamos en ese proceso de ser ancestros. Siendo todo el rato. Y por eso tenemos que ver hacia allá. Y cuando vemos hacia allá, estamos viendo también del otro lado. Perfecto. Cuando dices hacia allá, esto para nuestros radioescuchas. Cuando dices hacia allá, es como hacia atrás, los ancestros, ¿verdad? Y de esa manera podemos ver hacia el otro lado, que es como hacia lo que viene. Efectivamente. Okay.
Porque no tan solo son lentes materiales, pero también son lentes espirituales. Sí, me encantaría que me pudieras decir qué es, cómo se manifiesta el espíritu. Sí, hay muchas confirmaciones. El espíritu se manifiesta de muchas maneras. Nosotros incluso tenemos ciertas variables que son constantes. Sí. Cuando llevamos a cabo ciertas ceremonias en lugares sagrados, que es donde emerge la energía, Ajá. Vemos la presencia de ciertos insectos o de aves o de plantas sagradas. Sí. Lo que nos hemos dado cuenta es de que, por ejemplo, las mariposas son muy significativas, no tan solo por el reflejo de lo que representan para los ancestros, sino la belleza y cómo ellos se transforman otra vez y cómo dejan esa semilla para lo que viene. Ajá. Entonces, por eso en nuestra cosmovisión, las mariposas son también las almas. Son las almas que nos permiten ese paso entre el pasado y el futuro. Es un símbolo. Sin duda, sin duda. Otros animales que siempre hemos visto, las águilas, o a veces serpientes, o hemos visto algunos tipos especiales de hongos o de plantas sagradas. Entonces, ahí también se manifiesta el espíritu. En muchas ocasiones. Hemos visto imágenes, seres o simplemente sonidos, hemos escuchado sonidos, y también se manifiesta así el espíritu. En nuestra concepción, por ejemplo, otomí tolteca, lo que es el gran espíritu, le llamamos Maquijmu, porque es como los padres y madres originales. Ji es energía. Mu es porque son las primeras tierras que existieron en esta tierra, en este planeta, que algunos le llamaron Lemuria. Pero nosotros tenemos, incluso hasta el día de hoy, unas remembranzas, unas festividades a Lemuria, a Mu. Decimos Mu. Entonces, cuando decimos Maquijmu, más profundamente es el sonido del silencio. Perfecto. Es como nosotros nombramos a lo más sagrado que hay, a lo más amplio y que está en expansión constante, que es el sonido del silencio. Y que también se le puede llamar universo o multiversos. Multiverso. ¿Y qué valor tiene el silencio, Mindaji? En el silencio encontramos la sabiduría. Encontramos, cuando entramos en ese tono del origen, nos encontramos a nosotros mismos y recibimos no tan solo información o conocimiento, sino recibimos sabiduría de cómo vivir en este tiempo, en este espacio. Perfecto. Y es precisamente necesario que la gente entre en esa sintonía. Hay muchas veces que tenemos tantos pensamientos, miles al día, pero de esos pensamientos la mayor parte son negativos, otro tanto son repetitivos y muy poco son pensamientos positivos o pensamiento bonito. Ajá. Entonces, el hecho de que paremos el diálogo, o entremos en una meditación que ahora se le llama meditación, es como detener el diálogo interno. Es eso. Y hay muchas técnicas, pero simplemente detener el diálogo interno. Entonces ahí es cuando nuestra vasija puede recibir. Perfecto. Porque entonces se vacía de todo lo que no. Y entonces podemos recibir. Y podemos recibir instrucciones del origen, de las leyes del origen, de cómo portarnos bien. Porque vemos esta situación en el mundo. El cambio climático es solamente el resultado de todo este desorden. Entonces podemos recibir instrucciones
de portarnos bien, porque nos hemos mal portado como seres humanos. Hay otros animales que también se han mal portado, otras plantas, pero especialmente y tristemente, esta especie que le llamamos humanos. Ujú. Y no es un problema de uno, es el problema de todos. Colectivo. Es colectivo. Ujú. Entonces todos tenemos que también cooperar para trascender. Y Mindaji, me quedo con una pregunta de cómo, tú dices, he tenido varios guías que me he encontrado. ¿Cómo los has encontrado? Más bien me han encontrado, ¿Te han encontrado? me han encontrado. O sea, o ha sido fortuito. Simplemente porque, a lo mejor porque estaba yo poniendo demasiada atención, o porque la energía se manifiesta. Es como cuando el amor florece entre un enamorado y otro. Sí. Cuando alguien se conoce y no sabe por qué le gusta mucho a esa persona, lo mismo sucede con los mentores, Sí. porque encuentran una resonancia en el pensamiento o una resonancia en el sentimiento, Ajá. o ven que esa vasija o esa materia está dispuesta a recibir ese conocimiento. Y es del mentor la responsabilidad de depositar en alguien más el conocimiento, sabiduría, pero sobre todo esa sabiduría sagrada y esa sabiduría secreta, que no todos son capaces de manejar o de contener. Perfecto. Entonces es lo que se va heredando. Y a veces se hereda por linajes familiares directos y a veces se hereda por ese reconocimiento en esa persona que representa a otras personas y que se sabe que va a tener esa responsabilidad de caminar o de seguir caminando o haciendo el camino que le corresponde. Y en ese sentido, es como la relación con el abuelo que te regaló la sillita y el libro. Ujú. Es como de alguna manera se transforma en un mentor. Definitivamente. O sea, él estaba ya viendo quién de todos sus nietos iba a recibir. Que me acuerde yo, a nadie más le dio el libro de la tapa roja. Seguro. Entonces, en ese momento yo no sabía, No. ni lo tenía. Yo tuve que regresar a preguntarle muchas veces a mi madre cómo habían pasado las cosas. Y yo veía un libro, luego lo confundía con otros libros que tenía. Pero cuando yo agarraba ese libro, sentí yo una energía especial, Similar a la de las vasijas que encontraba en la similar, tierra. similar, algo como cuando uno queda así, oh, es tan hermoso. Pero más que eso, es sagrado, Sí. porque incluso uno huele hasta lo sagrado. O sea, de verdad, Sí. uno no tan solo lo ve, uno lo huele y uno lo Lo siente. siente. O sea, algo que es sagrado, luego te transmite. Ujú. Te transmite de varias maneras ese mensaje. Y como la gente también transmite cosas. Hay gente que transmite confianza y otra que no. Sí. Hay gente que te transmite, pues, sentimientos que no quieres estar con tal o cual persona. Entonces, lo mismo sucede con las reliquias, los objetos sagrados o lugares sagrados. Es lo mismo. Es lo mismo. Así es. Y tú hablabas que los lugares sagrados tienen una energía especial. Sí. Los lugares sagrados son
como los puntos neurálgicos de la Tierra, en donde se genera esa energía que sirve a todas las especies y a todas las manifestaciones a florecer. Es por esos lugares sagrados que estamos en este mundo, porque de allí, donde hay muchas tierras raras, o sea, compuestos y también cristales, metales preciosos, piedras preciosas, es en esos lugares donde hay lugares sagrados. Entonces, eso deben protegerse, porque gracias a ellos estamos en este mundo. Y al contrario, debe de honrársele, protegérsele, amársele. Mindaji, el tiempo, la vivencia del tiempo desde la mirada de tu pueblo, desde lo sagrado. Este tiempo lineal de pasado, presente, futuro, o pasado, futuro, nada de presente. ¿Cómo se vive el tiempo? ¿Cómo vives el tiempo? Desde mis antepasados siempre supieron que el tiempo era espiralado. O sea, no tan solo circular, sino espiral. Y que hay conexiones entre lo que antes hubo, pero no nos quedamos allí. No podemos regresar allí. Pero sí hay un reflejo en el presente y que se va a extender en una suerte de proyección o de, digamos, de trascender. Entonces el tiempo sí tiene sus personajes. Por cada día tiene digamos, su personalidad. Perfecto. Y entonces en eso, pues mis antepasados fueron muy, muy sabios, porque no tan solo contaron los 365 días, pero dentro de ellos 5 días Nemonteni, que son para pararnos un poco y recibir los que vienen. Okay. Quiero decir algo acerca del tiempo, muy rápidamente. Nosotros tenemos cuentas largas y cuentas cortas. Ya. O sea, tanto hacemos caso a la luna, al sol, pero también a Venus, por las precisiones que tiene. Es decir, en el 3 de mayo de 2013 se terminó una cuenta larga. Una cuenta larga. Que antes otros decían que era en 2012, que era el fin del mundo. No, era simplemente acabar la cuenta larga. Un ciclo. Un ciclo de 5.200 años, pero eso representa 52.000 años, que tiene que ver con la precesión de Venus en el universo. Y que nosotros sabemos que la luna también tiene sus ciclos, el sol tiene sus ciclos, y que van viajando, que van danzando en el universo. O sea, la Tierra, con el sistema del Padre Sol, sistema solar, nunca van a estar en el mismo. Parece que estuvieran o sea, que hay 4 estaciones, pero también van evolucionando. Ajá. Y en eso quiero ser muy enfático porque a partir del 3 de mayo de 2013 al 3 de mayo de 2026 hay 13 años. Y es el tiempo de la limpieza. Ajá. O sea que hay que parar, detener y revertir todos los daños que hemos causado. Okay. Y depende de nosotros cómo vamos a recibir el nuevo amanecer, el nuevo tiempo. Es decir, se conjuntan muchas profecías. La profecía del águila del cóndor, de los pueblos del norte, de todo el hemisferio norte del planeta con los del sur, para colaborar otra vez. Okay. Para traer ese mensaje de unidad, unificación. Pero también el nuevo amanecer, porque antes, como en otras partes del mundo, nosotros tenemos una especie de deidad, un enviado, que se llama Maxiqueña, o serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Ha venido 4 veces. Estamos esperando su 5ª venida. O sea, a partir de 2026, para que nos vengan a recordar cómo comportarnos otra vez. Okay.
pero a lo mejor nos alcanza y a lo mejor muchos ya no nos va a alcanzar. Entonces tenemos estos años para hacer como esa limpieza, ese examen de conciencia Sí. y portarnos diferentes en la vida. Ajá. Entonces a partir del 3 de mayo de 2026 empieza la cuenta nueva. Okay. Pero depende de nosotros cómo queremos encontrar cómo llegar a ese punto. Cómo llegar a ¿no? ese punto. Sí. En una analogía de un hermano japonés del Shinto, dice, es como si estuviéramos viajando en un avión y depende de nosotros cómo nos hemos comportado, si el avión va a estrellarse, si va a aterrizar así como a tumbos, o si va a ser una planicie suave, una llegada suave, como vamos a recibir el tiempo. Es como nacer. Y eso es lo que va a ocurrir. Ajá. Muchos sí la van a pasar, muchos no la vamos a pasar, Ajá. pero depende de nosotros. Y esta vez no se trata del ser humano tanto, porque no somos los únicos. Es decir, no somos los únicos habitantes de este planeta. Ni siquiera somos los más importantes. O sea, hay seres más antiguos que nosotros aquí en este mundo. Somos uno de los más jóvenes. Pero como niños nos hemos malportado, así de esos niños traviesos. Entonces necesitamos lecciones. Y las lecciones están llegando. Lo que quiero decir es que se trata de esta entidad, de esta tierra, que está pasando de un nivel inferior a un nivel medio, y que pues también tiene su evolución, como otras plantas, otros animales, como todos tenemos espíritu, ¿sí? Todos tenemos el ser. Y entonces en este nuevo tiempo que le llamamos nuevo amanecer, tiene que ver también con la oportunidad de seguir en este mundo, ¿no? Como especie también. Seguro. Entonces estamos viendo cosas muy fuertes y vamos a ver más. Entonces depende de nosotros. Porque ya la gente tiene la información. A lo mejor hay un poco menos de conocimiento, pero la información la tiene. Está. Pero lo que no hay es sabiduría. O sea, la sabiduría la estamos aportando los pueblos ancestrales que hemos vivido con la tierra, no de la tierra. Hemos vivido con la tierra. Y eso es un paradigma completamente distinto a vivir de. Perfecto. ¿Sí? Dicho de otra manera, la tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros sin este planeta no hay caso. Entonces es vivir con que de. Sí. Así es. Mindaji, y en ese sentido, el cuerpo, este cuerpo biológico que nos porta o en el que estamos. ¿Qué significado tiene? A propósito de estamos. Mira, este cuerpo es un reflejo de nuestros ancestros. Nosotros somos semillas, somos depositarios y tenemos que entregar. O sea, por lo tanto, y quiero ser muy claro en esto, este cuerpo lo debemos cuidar, porque se nos dio, pero no es nuestro. Lo debemos cuidar. O sea, así como cuando cuidamos algo precioso, este cuerpo es precioso. No lo dejemos caer, no lo dejemos enfermar, dejemos que disfrute, que disfrute la vida. Pero además también, pues hay que darle todo lo que necesita y hay que caminar. Hay que caminar. Hay que caminar. Sí, porque para eso se nos dieron esos dos pies. Exactamente. Sí, pero no hay que caminar nada más así por caminar. Hay que caminar con intención. Exacto. Sí, hay que respirar con intención. Hay que ver con intención. O sea, no vivir así nada más sin saber que ya es otro día. Hay gente que ya no sabe si es de día o de noche. Hay gente que ya nunca ve el amanecer o nunca ve un atardecer. O sea, necesitamos reconectarnos con nosotros. Y es este vehículo, este cuerpo,
que si se te dio fue por algo. Hay que respetarlo como se nos dio, no hay que ir en contra de él. Es como aquellos que quieren hacer de los ríos canales o represas. Es lo peor que se puede hacer, porque se está interrumpiendo la vida, el flujo de la vida. Entonces lo mismo pasa con el cuerpo. Perfecto. Me encanta. Y la cordillera de los Andes, como esta columna vertebral, ¿qué simboliza en el planeta o en los lugares sagrados? O como el lugar donde habitan el águila y otros. Yo nací en una parte donde hay muchos volcanes. Es eje transversal neovolcánico en México. Okay. Pero hay cordilleras, está la de Occidente y la oriental. Esta, pues es un espinazo muy grande que lleva mucha energía, muchísima energía, no tan solo para esta región del mundo, sino para el mundo entero. Sin duda. Es una de las regiones sagradas. Así como hay ombligo, hay corazón, hay otros lugares en el mundo que son esenciales para el planeta. Esa es una de las columnas del planeta. Es decir, en una analogía muy sencilla, por ejemplo tú tienes ese cuerpo. Sí. Si llega un accidente, a lo mejor te cortas una mano, todavía puedes vivir. Ya no eres funcional completamente. Pero sí puedes caminar, sí puedes hacer cosas. Pero ¿qué tal si te quitan el corazón? O si te quitan el hígado. O algo menos, un ojo o los dos ojos. Se va restringiendo. Pero si te quitan una parte de ti que es vital, entonces allí se acabó. Lo mismo pasa con los lugares sagrados. Hay lugares sagrados mayores. Y dentro de esos lugares sagrados está como el monte Kailash. Mount Kailash, está como el monte Kilimanjaro. Uluru en Australia. Kilimanjaro está en África. Sí. Está el monte Etna en Italia. Aquí el monte Blanca en los 4 estados, allí por Colorado, Utah, Nuevo México. Y bueno, hay otros sitios sagrados. La Sierra Nevada de Santa Marta es como el corazón del mundo. Okay. Esto es como la vértebra. Y así cada uno de los lugares sagrados en el mundo tiene su función. Pero eso es muy grande, por eso es una vértebra grande. Porque esa sube hasta Canadá. O sea, las montañas rocallosas tienen que ver con los Andes. Y luego tienen otra contraparte que son allá en los montes donde está China y la India. ¿Sí? Que acabamos de estar allá. Yo estuve por allá, Arunachal Pradesh se llama. Entonces, ¿tú cómo ves esa fuerza que tiene la Tierra? Porque la Tierra a lo mejor tiene varias columnas. No es que sea exactamente como nosotros, pero tiene algunos órganos vitales que son necesarios para que este planeta pueda hacer vivir, así como pues sus actividades, su metabolismo, vivencia. Como un metabolismo de la Tierra, ¿sí? Así, y también cambia. A través pero o sea, el tiempo y el espacio que este planeta tiene en comparación a los seres humanos, pues nosotros somos como menos de un segundo menos de un segundo en la historia de si fuéramos en un día, ¿no? Sí. O sea, somos una pestañita menos. Mindaji, me avisan que se nos ha ido el tiempo y me quedo con 1000 preguntas, pero yo quisiera preguntarte así como me interesa la relación entre lo femenino y lo masculino a propósito de los ancestros. Cuéntame un poquito. Mira, nosotros hasta en los astros vemos, y hay algunos astros que tienen esas funciones, tanto en el día como en la noche o en las etapas
Ajá. Por ejemplo, vemos en la luna, cuando la luna va creciendo, es como más masculino. Ya. Cuando la luna está llena y va decreciendo, es lo femenino. Se va replegando. ¿Sí? Eso. Entonces, nosotros digamos, es un poco distinto, pero similar. Ok. O sea, si se nos dio esta oportunidad de estar en esta vida con lo que se nos dio, entonces eso es lo que tenemos que cultivar. Y también respetar. En principio, todas las manifestaciones. Pero sí hay un porqué. Y entonces no debe romperse la ley de origen. Perfecto. Porque si rompemos la ley de origen, hace el caos. Y eso repercute en todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues restringirnos, de acuerdo a las leyes naturales, restringirnos cuándo hacer las cosas y cuándo hacer las cosas. Como un momento. Existen Hay momentos para momentos todo, ¿no? para todo. Entonces, esa es la sabiduría de nuestros Es la ancestros. sabiduría ancestral. Y entonces ahí no rompe. Podemos retomar nuestro lugar en el mundo y podemos retomar lo que nosotros le llamamos la dignidad colectiva. Perfecto. Me encanta. Me quedaron preguntas. Esto de el amor. ¿Te viniste a Chile a buscar el amor? ¿Te encontraste el amor en Chile? ¿Te encontraste así como tu padre en otro lugar? ¿Cómo fue el amor para ti? Bueno, yo estaba muy resistente al principio. En verdad, yo veía el caos que se venía. Okay. Y yo decía, porque yo no voy a casar, ¿cómo voy a traer hijos a este mundo? Con este mundo, yo veía lo que había ocurrido en mi comunidad, el ecocidio, habían canalizado el río, se estaban llevando el agua y se la siguen llevando de Valle de Toluca para alimentar a la Ciudad de México. La extinción de especies, pues las cañerías, todo eso. Yo decía, ¿cómo? Yo veía cómo venía el mundo y lo que estamos viviendo hoy. Entonces, si yo nací en una comunidad que al principio yo veía el agua limpia y después era un agua nauseabunda, dije, yo no puedo traer al mundo así Además, niños. eso se ligaba en esto porque nací en esta familia, ¿no? Esa También. pregunta. Sí. Entonces yo decía, pero el misterio es más poderoso. El misterio. Entonces, cuando yo conocí a la que es mi esposa hoy, yo no la conocí incluso en Chile. Yo la conocí, estuvimos en Río de Janeiro para la Cumbre de la Tierra. Ajá. Ahí no nos conocimos exactamente, pero fue en una reunión de jóvenes en el centro de Quito. Genial. O sea, como a la mitad del mundo. Y bueno, decirte que el amor es una... No hay definición para el amor, pero puedo comentarte que el amor es una ley. Es una ley del universo, es un principio, Ajá. pero que no tiene fin. Perfecto. Es un sentimiento que no lo puedes controlar, que lo puedes cultivar. Okay. Y lo puedes cuidar. Y Como el patio de atrás. Exacto. Y el amor está para cuidarlo. Ajá. Y siempre vamos a tener oportunidad de muchas, miles, millones de manifestaciones, pero depende de nosotros cómo nos conectamos e insertamos en ese mundo de sentimientos y de posibilidades. Perfecto. Muchas gracias por esta preciosa entrevista. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Poke Kamadi.